Y espero que os guste. Bueno, esta semana es la Semana Europea de la Movilidad y participa, como hace 4 años yo creo, que el Ayuntamiento de Benavente, la Policía Local, y bueno, van a comentar aquí José Vidales algo sobre la Semana Europea de la Movilidad. Bueno, ya creo que nos conocemos, ¿no? De que ya habéis estado con nosotros. Me acompaña también Pedro Castrillo, que es el técnico de medio ambiente del Ayuntamiento de Zamora. Yo en la parte que me toca, pues puesto que llevo el Departamento de Educación y Seguridad Vial, y sí que creo que está relacionado bastante con el tema. Las jornadas de la movilidad son unas jornadas que se hacen a nivel europeo, en todos los países europeos, y tienen como finalidad que vayamos concienciándonos de que tenemos un medio ambiente que está cogido casi con pinzas y cada vez está peor y que debemos de mantenerlo. Igual que nosotros hemos heredado todo este mundo, por así decirlo, que nos han dejado nuestros antepasados, nosotros tenemos que seguir conservándolo con la finalidad de que nuestras generaciones vayan disfrutando de él igual que lo hemos podido disfrutar nosotros. Tenemos que ir siendo cada vez más conscientes de cómo debemos de hacer un buen uso de todos esos elementos que se pueden convertir en contaminantes del medio ambiente, ¿vale? En la parte que nos toca la movilidad, pues precisamente uno de los elementos que más contamina el medio ambiente pues son los vehículos, ¿vale? El mal uso de esos vehículos, el abuso de esos vehículos, pues vienen contribuyendo poco a poco al deterioro de partes medioambientales como puede ser la capa de ozono. Entonces, desde hace 4 años, Pedro y yo, un poquito implicados con este tema, hemos estado desarrollando varios programas, varios años, actividades en torno a eso. La temática que nos ocupa hoy será la ponencia que nos dé Rafael Pérez y Gabriel Pérez, está en torno a la calidad del aire, puesto que es el lema que este año se ha elegido en Europa para estas jornadas de la movilidad, ¿vale? En un aire más limpio. Yo, con esto, creo que como introducción, os dejo con ellos, ¿vale? Muchas gracias. Pedro, ¿quieres comentar algo? Nada, comentaros pues eso, agradeceros que estéis aquí. Esto es una labor que nosotros desde el Ayuntamiento, ni aunque contemos con la ayuda de vuestros profesores ni de vuestros centros educativos, podemos hacer solo. Esto es una cuestión que va enfocada a la ciudadanía. La ciudadanía somos todos y todos tenemos nuestra responsabilidad también a la hora de movernos. Todos nos movemos todos los días para ir de un sitio para otro. Entonces, bueno, pues agradeceros que estéis aquí y que entre todos busquemos las soluciones a que la movilidad sea un poco más respetuosa, un poco más racional. No las podemos poner en marcha desde la policía local, desde el centro, desde el ayuntamiento. Es una tarea común. Entonces, lo que tratamos de hacer cada año es llegar a más gente para que todos nos sintamos responsables. ¿Por qué este año vosotros? Porque tenéis unas actividades pioneras que no hay en otros sitios y de las que evidentemente debéis de estar muy orgullosos y que además pueden servir de ejemplo para otros centros de nuestro municipio, de nuestra provincia. ¿Vale? Entonces, aprovechando el tirón de toda la labor que se está haciendo aquí en análisis del aire, en control de parámetros atmosféricos y demás, toda esa experiencia que tenéis, pues creemos que es importante que el resto de la gente la conozca y por eso el motivo de estas charlas y de esta ponencia. Agradecer eso a Gabriel y a Rafa sobre todo que nos hayan atendido y que hayan estado dispuestos a colaborar con nosotros quitando vuestro tipo de clase que deberíais estar ahora. Entonces, gracias por nosotros, así que no pues nada, entonces encantado. Gracias por todo. Bueno, pues nada, muchas gracias al Ayuntamiento de Benavente y a la Policía Local por darnos la oportunidad de tener una charla, una conferencia sobre la calidad del aire. Bueno, nosotros venimos varios años, yo creo que 4 o 5, Gabriel más, casi 10, trabajando un poco en estos temas. Gabriel hace 10 años instaló una estación meteorológica y ya hace 4 años ya instalamos más cosas, contadores de polen, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo llamamos el Centro Meteorológico y de Calidad del Aire en Benavente porque monitorizamos o tenemos muchos datos de distintas variables atmosféricas. Yo os voy a hablar un poco de el proyecto Polen y Polinosis, que es el captador de polen, y posteriormente pues Gabriel hablará de otras cosas, otros parámetros físico-químicos de la calidad del aire. Voy a poner la ponencia. Bueno, como os dije un poco antes, yo voy a hablar de la estación de captación de polen. Voy a hacer una pequeña introducción de cómo instalamos esta estación de captación, por qué nos surgió la idea, cómo lo hemos hecho durante estos años y luego os hablaré de todo el proceso, cómo lo hacemos y qué datos interesantes obtenemos con esa estación. Dale, vale. Bueno, como sabemos, la calidad del aire, sobre todo en distintas zonas, es un poco mala
sobre todo en grandes ciudades. En nuestro caso, como tenemos la suerte, entre comillas, de estar en poblaciones o sitios un poco despoblados, con poca industria, suerte entre comillas, porque hay menos trabajo, pero la calidad del aire es más o menos decente en nuestra zona. Pero bueno, hay graves problemas a nivel global, con el cambio climático, el efecto invernadero, lluvia ácida, etcétera, que os hablará luego Gabriel, y todo es debido fundamentalmente a los combustibles fósiles, a la quema de combustibles fósiles. Pero como os he dicho en clase de biología muchas veces, que no solo depende de eso, sino de qué depende más. Que hay muchos alumnos por aquí, ¿de qué depende? ¿Solo de la quema de combustibles fósiles? ¿Solamente de eso? Uy, qué silencio. ¿De que haya cada vez menos árboles no depende también de esas cuestiones? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué si baja la concentración de bosques, si muere mucho fitoplancton que hay en los mares, qué sucede, Gonzalo? Porque las plantas captan el CO2 y entonces dejan de captar tanta cantidad. Exactamente, exactamente, dale, Gabriel. En el ciclo, bueno, vamos a ver antes de eso, las capas de la atmósfera, donde se acumulan la mayor parte de los contaminantes, es en la capa más cerca o próxima a nosotros de la atmósfera, la troposfera. Como podéis ver, dale otra vez, Gabriel, 2 veces. Y la capa de la atmósfera, para que os hagáis una idea, es como la piel de una manzana. Es una capa muy pequeña. Cualquier cambio en la concentración de cualquier compuesto químico en el aire, pues afecta, porque es una capa muy delgada. Dale otra vez. Y lo que dije, sobre todo la quema de los combustibles fósiles, carbón, petróleo y afines, lo que provoca es la expulsión de distintos contaminantes primarios que luego se transforman en secundarios y con algunos problemas medioambientales. Y las plantas, como dijo antes Gonzalo, tienen una importante función, plantas y algas y fitoplancton, que es, en el proceso de la fotosíntesis, captan el CO2 y lo transforman en materia orgánica. Gracias a esas cuestiones que hacen, controlar los niveles de CO2. Si cada vez hay menos bosques y el mar está más contaminado, ¿qué sucede con el CO2? Que aumenta. No solo es lo que contaminamos nosotros con los coches y con la industria, sino la desaparición de la cubierta vegetal. Y un buen bioindicador de la calidad del aire, pongo aquí, mira, un bosque de los hayedos que me gusta mucho, y en el tronco podéis observar que hay una especie de, entre comillas, planta, que es un líquen, un poco fruticuloso, es decir, con ramificaciones, y los líquenes son buenos bioindicadores de la calidad del aire. ¿Por qué? Porque con pequeñas variaciones en la concentración de distintas sustancias de la calidad del aire se deterioran y mueren. Es decir, cuando veáis líquenes de este estilo, ¿qué significa? Que la calidad del aire es óptima. Si no hay líquenes de este tipo, la calidad del aire es bastante peor. Con pequeñas cantidades ya mueren o se degeneran. Por eso es un buen bioindicador del aire. Y lo más importante, ¿qué es? Para mejorar la calidad del aire de nuestro ambiente. Pues utilizar más otros métodos, fundamentalmente lo que podemos hacer a título personal, otros métodos de transporte más saludables, entre comillas, como es ir andando al colegio. Que muchos venís con vuestro padre en el coche y está a 200 metros de distancia el colegio. ¿Cómo podéis coger el coche para venir al colegio? Pues todos, ¿viene alguien en coche? El padre va a trabajar luego. Ya, pero bueno, hay que quemar un poco de materia orgánica, es bueno venir caminando, saludable, bueno para el corazón, para los pulmones, etcétera. Utilizar la bici, que se han hecho distintas actividades de caminar, utilización de bicis, etcétera. Esto lo podemos hacer a título personal para mejorar la calidad del aire de nuestra zona y en concreto a nivel global. Bueno, ahora nos centramos más en lo que estamos haciendo nosotros como colegio o centro. Centro que hemos empezado a hacer hace 4 años más o menos, distintos planes de mejora y proyectos de innovación educativa, sobre todo de mejora y utilización y dinamización de los laboratorios, y gracias a estos proyectos se ha ido desarrollando el Centro Meteorológico y de Calidad del Aire, que está situado en la azotea del colegio, que algunos de vosotros ya habéis subido. Ahí tenemos 2 estaciones meteorológicas, un captador de radiación ultravioleta, el captador de polen, etc. Y os lo pongo porque el último proyecto que hemos tenido, plan de mejora de otra vez, Gabriel, es
el análisis del estado ecológico del río Órbigo, que fue un proyecto de innovación educativa, y el próximo proyecto que vamos a tener de innovación educativa, que no está puesto, va a ser el que va a desarrollar, dirigido y coordinado por Gabriel, el de protección ultravioleta. Bueno, pues dentro del Centro Meteorológico y de Calidad del Aire, lo que a mí más me concierne son las partículas biológicas. Y una de las partículas biológicas que inciden más en la salud de las personas son los granos de polen, porque producen alergias. Entonces, lo que hemos hecho, en colaboración con la Universidad de León, es instalar un captador en la azotea, un captador de polen, y utilizarlo para ver las previsiones o las concentraciones polínicas de nuestra zona. Bueno, este proyecto surgió por la dinamización y uso de todos los laboratorios. Veis alumnos de otros años trabajando en ambos laboratorios. ¿Y qué hacemos nosotros? Pues un registro aerobiológico de la concentración polínica del polen que hay en nuestra zona. Los alumnos participan en colaboración conmigo, cambian el captador, hacen las previsiones, etcétera, colaboran durante todo el año y damos unas previsiones en la página web de la concentración polínica para avisar a los que padezcan alergia, que lo veremos luego, y tienen problemas con estas enfermedades. Y colaboramos con la Universidad de León, el área de botánica, el Departamento de Biodiversidad y Gestión Ambiental de la universidad. Bueno, en la atmósfera, ¿qué partículas biológicas podemos encontrar? Pues algas microscópicas, ¿vale? Virus y bacterias, esporas de hongos con cierta frecuencia. A veces las esporas también dan procesos alérgicos, pero se conocen menos, y lo que nos concierne, que es lo que analizamos, granos de polen. Y en invierno, en invierno no hace falta que le des. En invierno que observamos también en las muestras de polen, pues partículas negras. ¿Esas partículas negras de qué serán? ¿Qué pensáis que puede ser? De la chimenea. De las chimeneas de las calefacciones. Está todo lleno de partículas negras. En el fondo, lo que capta el captador es lo que respiramos nosotros. Respiramos granos de polen, esporas, virus y bacterias, algas microscópicas, partículas de polvo, partículas del hollín de las calefacciones, etc. Todo eso porque el captador es como si fuera un pulmón nuestro. ¿Un pulmón? ¿Y qué es el grano de polen? Lo explico ahí. El término técnico es el gametofito masculino de las plantas con flores. Para que lo entendamos todo, a grosso modo, es como si fuera un pequeño individuo. Es que las plantas tienen un ciclo biológico diplonte y el grano de polen es como si fuera un pequeño, muy pequeño individuo de las plantas. Hay dos tipos de granos de polen fundamentalmente, que son de las gimnospermas, que son las plantas con flores y sin fruto, pinos, abetos, cipreses, etc. Y las angiospermas, que son las plantas con flores y con fruto. Esta es una xenopodiácea, bueno, una herbácea, una maravilla. ¿Y cómo se forma el grano de polen? Tenemos los estambres en las anteras. Dentro de las anteras, vete dándole, están las células madre del polen, que son diploides, que deberíais conocerlo algunos de vosotros. Sufren una meiosis y se transforman en 4 microesporas haploides, se siguen madurando, se liberan una de otra, continúan, maduran y ya forman un grano de polen formado solo por una única célula. Prosigue el proceso de maduración, se divide en dos, una célula vegetativa, que es la que da alimento, y una célula generativa. Que la célula generativa lo que se transforma en 2 gametos masculinos. Entonces, este pequeño individuo está formado por 3 células. Una célula que sirve de alimento y que forma el tubo polínico, y 2 células que son gametos masculinos. Y estos gametos masculinos es lo que luego fecunda a las flores en el gineceo, que bueno, que no hablaremos de ellos. Lo importante es la diseminación de este polen, ¿vale? Que se denomina polinización, el transporte del polen de una flor a otra. Hay 2 tipos de polinización: entomógama, que significa polinización por insectos. La polinización por insectos no produce alergias. ¿Por qué? Primero, ¿veis los granos de polen? Son grandes, son bastante grandes, pesan mucho, no se dispersan por el aire, se enganchan en los insectos. En principio, si tienes alergia a los granos de polen, para tener alergia a este grano de polen, tendrías que coger una flor y casi meterte en la nariz y aspirar fuerte para que te produzca alergia, con una concentración.
y tienen esta forma ornamentada con espinas para engancharse a los pelos de los insectos. Las que producen alergias a las personas es este otro tipo de polinización, anemógama, por el aire. Son granos de polen pequeños, no tienen ornamentación como este de las gramíneas, las famosas gramíneas, y se producen a gran escala, con gran cantidad. Es decir, en época de floración de las gramíneas, pues hay una gran cantidad de polen por todas partes. Entonces son los que producen las alergias, o los procesos estos alérgicos. Bueno, el destino del polen, normalmente al estigma de otra flor, para producir la fecundación, puede caer en otra especie, puede caer en el agua o quedarse en la atmósfera, en el mayor de los casos, o en las mucosas humanas, que están húmedas, produciendo las reacciones alérgicas. Sí. ¿Y qué es la alergia al polen? Pues es una reacción a distintas sustancias que producen el polen y que esa persona que entra en contacto con esa sustancia se siente enfermo. Es decir, producen enfermedad entre comillas. Es decir, su sistema inmunológico le dice que esa sustancia es un patógeno y no debería ser así. Porque aquí, ¿cuántas personas tienen alergia al polen? ¿Qué le sucede a esas 3 personas que tienen alergia al polen? Pues cuando entra en contacto con la sustancia que transporta el polen, que son proteínas, pues le produce una reacción como si fuera un patógeno, un virus o una bacteria, que no debería ser así. ¿Y por qué se produce esta reacción? A las sustancias que llevan los granos de polen, que son los alérgenos, estos glóbulos blancos, al entrar en contacto con ellos, piensan que es un patógeno y producen histamina. Y se produce una reacción inflamatoria. Se hinchan ciertos conductos, empieza la mucosidad, es como si estuvieran enfermo. Por tanto, cuando tienes esa reacción alérgica, ¿qué medicamento tomáis? Antihistamínicos. Anti esa sustancia que producen los glóbulos blancos. Bueno, para que un grano de polen produzca alergia, tiene que ser de pequeño tamaño, en cantidades suficientes y producir esta respuesta con los glóbulos blancos. Sigue un poco. ¿Qué plantas tienen interés alergológico en nuestra zona? Principalmente las gramíneas. Son las principales en toda Castilla y León. Si fuéramos a Andalucía, ¿qué planta en Andalucía produciría más alergias? ¿Qué planta sería? Es un árbol que se cultiva con gran frecuencia en Andalucía para producir aceite. El olivo. En nuestra zona son las gramíneas. Otras herbáceas, los cipreses, los abedules y los plátanos de sombra que se plantan a veces en distintas zonas. Todas estas plantas producen bastante alergia en nuestra zona. ¿Y cuáles son las sustancias que producen alergia en los granos de polen? Son las proteínas. ¿Y dónde están las proteínas? Dentro del grano de polen. ¿Y cómo salen las proteínas? En principio, el grano de polen, para diseminarse, se deshidrata, para que el transporte sea más sencillo, pesa menos y es más sencillo transportarlo. ¿Y cuándo se vuelve a hidratar? Cuando entra en contacto con el estigma de otra flor o cuando entra en contacto con las mucosas. ¿Las mucosas están húmedas? Sí. Las mucosas se hincha el grano de polen y salen las sustancias. ¿Y qué sustancia produce alergia? Las proteínas que llevan en su interior. Bueno, ¿cuándo es el periodo más problemático en nuestra zona? Mayo-junio con diferencia, porque es la explosión sobre todo de las gramíneas. Pero en marzo y septiembre son cuando tenemos más granos de polen que producen alergias. ¿Y qué producen estas alergias? Rinitis, conjuntivitis, asma, dermatitis, urticaria, etc. Eso en los que padezcan alergia al polen, pues tienen todos esos síntomas. ¿Qué hacemos nosotros para prevenir esto? Pues hemos desarrollado este registro aerobiológico en la azotea, dentro del Centro Meteorológico y de Calidad del Aire, en el que vais a participar vosotros como alumnos de cuarto y yo como profesor responsable. Es decir, vais a subir a la azotea, vais a cambiar el captador, vais a hacer las preparaciones y vais a determinar los distintos tipos políticos. Bueno, ¿cómo se hace un muestreo aerobiológico? El método más utilizado es un captador volumétrico tipo Higgs, que es el que tenemos en la azotea. Y es un captador que lo que hace es succionar el aire. ¿Cuánto aire succiona? 10 litros al minuto, más o menos.
y tiene un tambor en su interior con una sustancia pegajosa que al succionar el aire se van quedando todas las pegadas, todas las partículas atmosféricas que hay en el aire. Ya sea polvo, ya sea un bocollín de las calefacciones, pues alguna espora, granos de polen, etc. Ese es el tambor, sí. Se desplaza por un mecanismo de cuerda y va girando el tambor durante una semana, quedando todo ese registro. ¿Qué hay que hacer cada semana? Subir a la azotea, cambiar el captador y poner otro tambor. Bueno, está en la azotea del Colegio de la Vega y este es el captador de polen que tenemos en la azotea. Aquí instalado, este día que nevó. ¿Y desde cuándo está instalado? Desde el 15 de enero del 2010. Es decir, desde el 15 de enero del 2010 hay una preparación de cada día sobre la concentración de las partículas atmosféricas del aire. Bueno, tenéis ahí una veleta que se orienta por el viento, el orificio de entrada por donde entra el aire, dentro está el tambor girando por un mecanismo de relojería y entra más o menos 10 litros al minuto, ¿vale? No me voy a extender mucho. Ese es el tambor que os lo ha enseñado antes Gabriel y por aquí va durante toda la semana quedando pegadas todas las partículas, ¿vale? Sí, dale otra vez. ¿Qué tenemos que hacer? Lo primero, cuando subimos al captador, es ver si el volumen del aire son 10 litros al minuto. Llevamos este aparato, hay una aquí, lo ponemos ahí y vemos el aire que succiona. ¿Por qué se escoge 10 litros al minuto? A ver, ¿por qué pensáis que puede escogerse 10 litros al minuto? Nadie lo dice, ¿por qué? ¿Será lo que succiona en un minuto un pulmón? Exactamente, muy bien, Gonzalo. Es lo que succiona más o menos aproximadamente al minuto un pulmón. Lo que tenemos que cotejar es el aire que inspiramos nosotros en un minuto. Y se hace más o menos que sea igual. Por eso hay que comprobarlo. Vale, va bien. Ahí hay una punta comprobando el volumen de aire de succión. Se pone en el tambor la sustancia pegajosa. Esta sustancia pegajosa que se pone en el tambor es simplemente para que quede pegado todas las partículas que hay en la atmósfera. Entonces, mientras va succionando, chocan contra esa cinta y se va quedando todas las partículas, granos de polen, esporas, todo lo que hay. ¿Vale? Porque esto es lo mismo, es el proceso de cambio, se da el mecanismo de cuerda y aquí vemos distintos alumnos haciendo el cambio del captador. Estas son fotos de otros años, para no cambiarlo, pero para este año lo vais a hacer vosotros y tendremos suficientes fotos. ¿Veis aquí cómo se ven las partículas en la cinta pegadas de todo tipo? Hay granos de polen, esporas, partículas de polvo. Si hay una aura cerca se llena enseguida de todo lo que levanta esa aura de polvo, etc. Luego, una vez que se ha extraído esa cinta, lo que se hace con la cinta es disponerla en una regleta. Se estira la cinta desde el lunes hasta el domingo y se corta. Se corta con los 7 días de la semana. Y luego, ¿qué se hace con esa cinta? Dale, Gabriel. Se hacen las preparaciones. Lo que hacemos es poner la cinta sobre un porta, poner la fecha del día, se echa glicerogelatina con fusina. La fusina es un colorante que tiñe específicamente las sustancias vegetales, entonces lo que nos va a teñir los granos de polen y no va a teñir las otras sustancias o partículas. Aquí vemos el proceso de cortar y de hacer una preparación. Y tenemos ya la preparación hecha y teñida. Aquí tengo algunas preparaciones con la fecha. Esto es 7 de marzo de este año. Tenemos la cinta, pegado el cubre por encima y están teñidos los granos de polen. Se ven morados o fucsias. Bueno, continuamos. Luego, el trabajo peor de este proceso, que es observarlo al microscopio óptico. Hay que darle 4 pasadas y ver qué granos de polen hay en cada hora. En cada hora hay que contar los granos. Si hay 3 de gramínea, se cuentan 3, se pasa al ordenador. Si hay 1 de urticácea, también. Si hay 2 de cupresácea, lo mismo. Se van contando los granos de polen que hay en cada hora y se pasan al sistema informático en una hoja de Excel. Aquí vemos alumnos, veis las preparaciones aquí ordenadas. Continúan. Se pasa a la hoja de Excel, veis las horas de este día, a las 6, los granos de polen que había en cada hora y se hace una correlación. Se hace una correlación para calcular los granos de polen que hay en cada metro cúbico de aire, para poder extrapolar la concentración que hay de cada tipo polínico.
No todos los tipos polínicos tienen importancia para las personas que padecen alergias, porque no es lo mismo que aumente la concentración en las gramíneas que aumente la concentración de los granos de polen de encina, que no producen reacciones alérgicas. Bueno, vemos distintos granos de polen. Ese es de las gramíneas, del ciprés, del pino, con 2 flotadores, es muy grande, muy característico, del plantao, hay más por aquí, del xenopodio, del brezo, del aliso y del diente de león. Esto es para poner un grano de polen en tomógrafo. Se hacen las previsiones de cada día, de su concentración en cada tipo polínico, y luego lo que hacemos es la previsión de la concentración de granos de polen para la semana siguiente. Viendo los datos que hemos tenido, la situación meteorológica, porque si llueve, los granos de polen se depositan, etcétera, etcétera, hacemos una previsión. Si la próxima semana va a ser nulo, bajo, moderado o alto la concentración polínica de ese tipo polínico, ya sean gramíneas o cupresáceas, y lo publicamos en la página web del colegio. Y nada, aquí os pongo una gráfica de las gramíneas aquí en Benavente. Veis que en mayo y junio hay picos muy altos de la concentración polínica, y por horas donde hay más concentración es al mediodía de este tipo polínico. Y nada, no me quiero enrollar. Esta la he puesto, bueno, da la anterior, esta la puse para que veáis que hay granos de polen durante todo el año. Algunas florecen en enero, otras en mayo, incluso también hay, es la época en que menos polen hay, esta época, pero también hay en septiembre, octubre y noviembre. Algunas plantas siempre florecen cuando les toca. Bueno, dale. Y bueno, resumir que este proyecto es una fuente didáctica, científica, sanitaria y social. Y nada, muchas gracias por vuestra atención, porque voy a dejar que dé la ponencia Gabriel. ¿Alguna duda? ¿Alguna cuestión? ¿Queréis preguntar?